Buenas noches, Javier. Me llamo Laura. Lo que voy a contarles ocurrió hace más de 30 años, cuando era niña, y vivía con mi familia en un pequeño pueblo olvidado, cerca de la Sierra de Cuenca. Quienes nunca han pisado un lugar así quizá no lo entiendan, pero no es solo el aislamiento físico lo que pesa, sino el silencio. Ese tipo de silencio que no trae paz, sino una sensación constante de que algo anda mal, como si el mundo estuviera siempre en suspenso. Nuestra casa era sencilla, de piedra y cemento, sin yeso. El suelo estaba frío, de cemento batido, y las pequeñas ventanas apenas dejaban entrar la luz. Mi madre, Lourdes, era estricta, de esas que llevaban el peso de la casa sobre sus hombros y no toleraban la debilidad de nadie. Mi padre, Aurelio, era más tranquilo, pero también estricto. Y yo tenía 2 hermanos mayores que se esforzaban por recordarme, cada día, que yo era diferente. Crecí siendo la chica de los desmayos. Ese era el apodo de mi madre, como si fuera una maldición. Lo que ella llamaba desmayos eran momentos en los que simplemente perdía el control. Estaba en casa, ayudando en el jardín, lavando la ropa o jugando, y de repente sentía una fuerza absurda que me sacaba. No era una elección, no era una voluntad. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Despertaba horas después ya en medio del bosque, cubierta de tierra, con la ropa mojada por el rocío y la cabeza pesada, como si me hubiera quedado dormida. Para mí, era como despertar de una siesta. Para mi madre, era como perderme para siempre. Sus reacciones siempre eran las mismas. Gritos, lágrimas, bofetadas y luego el palo de guayaba. Lo que me dolía no era la paliza en sí, sino cómo me miraba. No me veía como una hija, veía una carga, un pedazo roto, algo que la avergonzaba. Intenté explicarle que no recordaba nada, pero eso solo empeoró las cosas, porque le pareció una provocación, como si me burlara de su dolor. Mi padre intentó encontrarle lógica. Dijo que era sonámbulo, que podría ser alguna enfermedad, pero la verdad es que el miedo también lo carcomía. Lo notaba por la forma en que me observaba desde lejos, como esperando mi próxima desaparición, y mis hermanos fueron los primeros en distanciarse. Al principio se reían de mí, pero con el tiempo, su risa se convirtió en desconfianza. Empezaron a evitarme, como si algo en mí pudiera ser contagioso. Me convertí en el bicho raro de la familia, el que causaba problemas, el que causaba vergüenza. Fue en una de esas ocasiones que me desperté cerca de un arroyo. El lugar era hermoso, pero tenía una cualidad extraña difícil de explicar. El agua fluía lentamente sobre piedras oscuras y lisas, y el sonido del arroyo era el único sonido. El sol se filtraba entre los altos árboles en finos rayos, creando manchas de luz en el suelo. Estaba de pie, sin saber cómo había llegado allí, cuando me di cuenta de que no estaba solo. Un niño estaba sentado en una gran roca, con los pies descalzos colgando casi tocando el agua. Tenía más o menos mi edad, quizá un poco mayor. Tenía el pelo negro y liso, y vestía ropa que parecía demasiado limpia para el lugar. Una camisa de botones de color claro y pantalones cortos no encajaban con el entorno, ni con los niños del pueblo. No parecía encajar allí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no se inmutó. Simplemente levantó la vista y me miró con una seriedad que nunca había visto en un niño. ¿Estás perdido?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Mentí. Dije que no, que solo caminaba. Me dedicó una pequeña sonrisa pícara y respondió: a mí también me gusta aquí. Es tranquilo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Me acerqué, curiosa, y noté que sostenía algo en la mano. Cuando abrió los dedos, vi una piedra. No era una piedra cualquiera. Era perfectamente ovalada, negra y lisa, como si hubiera estado pulida durante años. Incluso a la sombra brillaba. Cuando me puso la piedra en la mano, sentí un frío intenso, gélido, como si acabara de salir del agua, pero estaba completamente seco. Es para ti, dijo, pero es un secreto. No puedes enseñárselo a nadie. No puedo explicarlo, pero lo creí. Guardé la piedra conmigo y, al volver a casa, la escondí dentro de una vieja muñeca de trapo en el fondo de mi baúl de juguetes. Era mi secreto.
mi tesoro. Fue entonces cuando todo cambió. Durante las siguientes semanas, mis lagunas mentales cesaron. Mi madre se tranquilizó, mi padre pareció aliviado, y mis hermanos volvieron a jugar conmigo. Fue como si de repente volviera a ser una niña normal. Pero la paz duró poco, porque lo que desaparecía durante el día regresaba, mucho peor por la noche. Los sueños volvieron. Estaba de nuevo en el bosque, pero era una versión distorsionada. Los árboles eran más altos, las ramas parecían huesos retorcidos. No se oía el sonido de los insectos ni del viento, solo silencio, y en medio de este silencio se oyó un sonido sordo, un silbido desafinado, casi como un siseo. Venía de todas direcciones, imposible de ubicar, y entonces apareció un hombre, alto, delgado, con la piel quemada por el sol. Su ropa era sencilla, pero demasiado limpia, como la del chico. Lo que me dio escalofríos no fue su tenue sonrisa, fue su ojo. El izquierdo era normal, marrón, el derecho era diferente, gris azulado, opaco, como de cristal. No parpadeó. Se quedó quieto, mirándome fijamente, silbando, y eso me paralizó. Quise correr, gritar, pero no pude. Las noches se repetían así, hasta que una noche no se quedó mirándome fijamente. Vino hacia mí, rápido. Me agarró del pelo y empezó a arrastrarme hacia la oscuridad del bosque. El suelo me rozaba las piernas. Grité, pero él solo sonrió. Su sonrisa muerta, su ojo de cristal clavado en mí. El dolor que sentí fue tan real que me desperté gritando. La sábana estaba empapada de sangre. Mi madre entró corriendo y, al verla, se quedó paralizada. Intentó decirme que era normal, que me estaba convirtiendo en una mujer joven, pero ni siquiera ella me creyó. Había tanta sangre, y el dolor no se me iba. Fue ese amanecer que me di cuenta. No era solo un sueño. Lo que me esperaba no estaba atrapado en el bosque. Ya estaba dentro de mi vida. Después de aquella madrugada en la que me desperté cubierta de sangre, nada volvió a la normalidad. Mi madre pasó los siguientes días intentando convencerme de que simplemente me estaba convirtiendo en una jovencita, pero su expresión la delataba. Cuando creía no estar mirando, la veía inspeccionando las sábanas, oliendo mi ropa e incluso acariciándome el pelo como si buscara alguna señal de lo que llevaba dentro. Decía que era cosa de mujeres, pero la verdad es que había miedo en sus ojos. El dolor de estómago persistía. No eran retortijones, no tenía explicación. Era una punzada profunda, una presión que parecía crecer de adentro hacia afuera, como si algo se alimentara de mí. Intenté comer, pero vomité casi todo. Me sentí débil, pálido, con ojeras. La gente del pueblo empezó a notarlo. Mi madre decía que era sensible, que era solo una fase, pero entonces empezaron los rumores. Los niños que se enferman sin explicación siempre se convierten en tema de conversación en los pueblos pequeños. Las noches eran aún peores. El silbido no me abandonaba. Incluso despierto, oía ese siseo bajo, como si viniera del interior de la pared o de debajo del colchón. A veces venía de la ventana, a veces de la puerta. No tenía a dónde correr. Cada vez que cerraba los ojos, allí estaba, alto, delgado, sonriendo, con su ojo de cristal fijo en mí. Y no eran solo los sueños. Mi cuerpo quedaba marcado por la mañana, pequeños rasguños en la espalda, marcas moradas en los brazos, moretones con la forma perfecta de dedos que me habían sujetado con fuerza. Mis padres registraron toda la cama, levantaron el colchón e inspeccionaron el marco de madera, pero no encontraron nada que explicara las marcas. Fue entonces cuando incluso mi padre empezó a perder los estribos. Él, que siempre buscaba una explicación, empezó a llevar una pistola por la casa. Se paraba en el porche de madrugada con la escopeta en el regazo, como esperando a que tomara forma de persona para poder disparar. Pero fue inútil. Lo que me perseguía no estaba afuera, estaba dentro de mí. Hasta los animales lo sintieron. Nuestros perros, que siempre dormían a mis pies, empezaron a gruñir suavemente cuando me acercaba, con el pelo erizado. Las gallinas batieron las alas y corrieron a la esquina del patio cuando entré. Fue como si algo en mí se percibiera incluso antes de hablar.
Dejé de ser la rara de la familia. Me convertí en alguien a quien incluso los animales rechazaban. Fue entonces cuando mis hermanos empezaron a distanciarse por completo. Pude ver en sus ojos que no era solo desprecio, era miedo. Uno de ellos incluso dijo en voz baja que yo traía cosas malas. No discutí, lo sentí yo mismo. Pasaron las semanas, y la sensación de ser observado se volvió constante. Daba igual si era de día o de noche, si estaba en casa o en la estrecha calle del pueblo. Siempre tenía esa sensación de una mirada fija en mí. A veces, de repente, me temblaba todo el cuerpo, y sabía que estaba cerca. Sabía que si me giraba demasiado rápido, podría ver el reflejo del ojo de cristal. En una de las noches más difíciles el sueño cambió. No era solo el hombre que me arrastraba. Esta vez habló. Su voz no era como la de una persona viva. Era un gruñido bajo, como si las palabras me rasparan la garganta. No lo entendí todo, pero una frase se hizo clara. Eres mía. Siempre lo has sido. Desperté con esa frase palpitándome en la cabeza. Mi madre me encontró hecha un ovillo en el suelo, llorando tan fuerte que estaba asustada. Repetía las palabras sin darme cuenta. Esa fue la noche en que decidió llevarme al médico de cabecera. La consulta fue rápida y fría. Me examinó sin entender nada. Dijo que era un trastorno hormonal, quizás algo raro, pero físico. Nos recetó un medicamento caro que tardaría semanas en hacer efecto, y nos despidió. Nos marchamos sin respuestas, solo con la sensación de estar solos. El siguiente intento fue ir a la iglesia. El joven sacerdote local vino a casa, oró por mí y leyó los salmos. Su voz era tranquila, pero no importó. Mientras rezaba, oí silbidos afuera, provenientes del patio trasero, como burlándose de su fe. Cuando el sacerdote se fue, el ruido se hizo aún más fuerte. Era como si se hubiera irritado. Mi madre lloraba en los rincones. Mi padre palidecía cada vez más. La tensión en la casa era insoportable. Ya no dormía, solo dormitaba a ratos, despertándome siempre gritando. Adelgazaba cada vez más débil. Y fue mi tía, una vecina cercana, quien sugirió otra solución. Hay una mujer, dijo en voz baja, como si temiera que la oyeran. Una curandera. Vive en la parte trasera del distrito. Quizás sepa qué hacer. Mi madre nunca creyó nada de esto, pero esta vez no dudó. Aceptó. Estaba desesperada. Yo también. Al día siguiente, fuimos a casa de la curandera. Era pequeña, con un fuerte olor a hierbas secas y humo de vela. Me hizo sentar en un banco y me observó en silencio durante largos minutos. Sus ojos eran pequeños pero vivaces, como si vieran más allá de la carne. Caminó a mi alrededor, murmurando palabras que no entendí. Mi madre intentó explicarme los síntomas, pero un gesto la interrumpió. No es una enfermedad física, dijo la curandera con firmeza. Lo que la aflige es una sombra. No es algo que pueda curarse con un remedio de farmacia. Mi padre, inquieto, le preguntó si podía quitárselo. La mujer negó con la cabeza lentamente. Trato espíritus malignos, dolor y maldiciones menores, pero lo que hay en ella es fuerte. Es antiguo. Fue en ese momento que, por su tono, me di cuenta de que no había una solución fácil. No solo estaba enferma, estaba marcada. Y entonces lo oí de nuevo, muy bajo, como si viniera de dentro de mi oído. El silbido. Después de la visita a la curandera, supe que no había vuelta atrás. No lo dijo con claridad, pero su silencio resonó en mí más que cualquier palabra. Era un cuerpo dominado por algo que no debería estar conmigo. Y esta certeza empezó a corroer no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Mis hermanos ya casi no me hablaban. Si antes me veían como un problema, ahora era como si me evitaran por miedo al contagio. Una vez, pillé a uno de ellos observándome por la rendija de la puerta de mi habitación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, cerró la puerta sin decir nada. Ya no era ira, era terror. Mi madre, que siempre había sido dura, ya no tenía fuerzas para ocultar sus lágrimas. La oía sollozar en la cocina por las noches, creyendo que todos dormían. Y mi padre, que antes seguía buscando explicaciones, ahora parecía consumido. Se sentaba durante horas en el porche, sin su escopeta, sin nada,
mirando fijamente la oscuridad, como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. Yo, en cambio, ya no podía dormir. Cuando logré cerrar los ojos, me arrastró de vuelta a ese lugar. Los árboles retorcidos, el silencio sofocante, el silbido que parecía parte de mi cuerpo. El hombre siempre estaba ahí, a veces distante, a veces tan cerca que podía olerlo. Un olor a tierra quemada mezclado con algo dulce, empalagoso, como carne podrida. El ojo de cristal nunca parpadeó. La sonrisa nunca cambió. Fue una de esas noches en las que todo se derrumba. En el sueño no me jaló del pelo, me agarró de los brazos. Sentí sus dedos clavándose en mi piel con tanta fuerza que me desperté gritando. Cuando mi madre encendió la lámpara, los moretones estaban ahí, huellas de manos nítidas y moradas en cada brazo. Ya no podía negarlo, no era solo una pesadilla. Mi madre cayó de rodillas rezando, implorando protección. Mi padre corrió a llamar a la curandera. Cuando entró en mi habitación, no se acercó, se quedó en la puerta, mirándome como si fuera algo ardiendo. Tras un momento de silencio, solo dijo una frase: vino a cobrar. Nadie preguntó qué significaba. Creo que todos lo entendieron. Al día siguiente, mi padre hizo algo que jamás imaginé. Buscó a un hombre llamado Román, conocido por tratar con lo sobrenatural. Era un nombre que se susurraba, como si decirlo en voz alta fuera peligroso. Cuando Román entró en la casa, no parecía diferente de cualquier otro hombre del campo, pero el ambiente cambió. Era como si su presencia tuviera peso. Se sentó a mi lado, me miró a los ojos y dijo: lo que sea que tengas tiene un nombre. Se llama Silvano. No sabía si era una persona, un espíritu o algo más, pero su forma de decirlo no dejaba lugar a dudas. No era una invención, era real. No quiere asustarte, quiere consumirte. Ya se ha arraigado en ti, continuó Román, sin apartar la mirada. Por eso sangras, por eso te consumes. Mi madre lloró. Mi padre apretó los puños con impotencia. Solo pude mirar a Román, esperando que encontrara una salida. Para arrancarlo, necesitaremos mayor fuerza. Tierra donde cayó un rayo, lo dijo con naturalidad. Es la única manera de romper el vínculo. Mi padre se fue antes del amanecer. Regresó al final del día, exhausto, con las manos llenas de arañazos, pero cargando una bolsa de tela llena de la tierra oscura que, según dijo, había recogido del tronco de un roble que un rayo había destrozado hacía años. Esa noche comenzó el ritual. Me llevaron al lavadero de la casa de mi tía, donde había una tina de metal para lavar ropa. La llenaron con agua fría de pozo. Román vertió sal gruesa, líquidos oscuros, y finalmente, la tierra. La mezcla parecía barro espeso. El olor que subía era fuerte, una mezcla de arcilla húmeda y el mismo aroma que perdura en el aire después de una tormenta. Mis padres me sentaron en la bañera. El agua helada me cortaba la piel como cuchillas. Román empezó a rezar. No eran oraciones de misa. Eran palabras ásperas y rápidas, casi como órdenes. Metió las manos y la cabeza en el agua fangosa, murmurando frases en voz baja. Sentí como si me arrancaran algo. Entonces lo oí, no con los oídos, sino dentro de mi cabeza. El silbido, suave al principio, luego fuerte, estridente. Grité, pero Román no paró. Mis padres lloraron, sujetándome los hombros y las piernas para que no saliera de la bañera. El agua se oscureció, burbujeando, como si estuviera hirviendo, pero estaba fría. Y entonces sucedió. El ojo de cristal. Lo vi reflejado en la superficie del agua. No era mi reflejo, no era una sombra, era él, mirándome fijamente desde el lodo. El silbido se detuvo por un momento, y fue reemplazado por una frase que me persigue hasta el día de hoy. Puedes intentarlo, pero nunca escaparás. La vela que ardía en el altar del sanador se apagó sola. Toda la casa se estremeció como si hubiera caído un trueno en su interior. Y en ese momento, lo supe. El ritual no sería el final, solo sería el principio. Después de aquella noche del ritual, nunca volví a ser el mismo. Toda la casa se sentía pesada, como si las paredes hubieran absorbido el peso de lo sucedido. Mis padres evitaban hablar de ello, pero pude ver en sus ojos que nada había terminado. Era como si el silencio fuera la única manera de fingir
que la vida podía continuar. Durante los primeros días, la mejoría fue real. El sangrado se detuvo, el dolor de estómago remitió, y pude dormir varias noches sin oír los silbidos. Mi madre se aferró a esto como a un último resquicio de esperanza. Cocinaba para mí, me daba caldos y tés, como si pudiera reconstruir mi cuerpo a la fuerza. Mi padre volvió a trabajar en el campo, intentando retomar su rutina, pero sabía que no había terminado. Podía sentirlo. El pueblo, que siempre había sido pequeño y pintoresco, también cambió. Algunos vecinos empezaron a evitar nuestra casa. Las mujeres mayores me miraban como si llevara una marca que pudiera extenderse, y en el fondo, eso era exactamente lo que sentía, una marca. No era solo una chica que había enfermado, era la chica a la que le había tocado algo que no pertenecía a este mundo. Por la noche, incluso sin soñar, me despertaba de repente con la sensación de que alguien estaba en la habitación. El silencio era anormal, era un silencio denso, como si alguien contuviera la respiración en la oscuridad. Me acurrucaba bajo las sábanas y rezaba, pero siempre esperaba oír ese sonido de nuevo. Y algunas mañanas temprano lo oía, débil, lejano, pero inconfundible, el silbido. Román regresó varias veces para reforzar la protección. Encendió velas, quemó hierbas y esparció sal gruesa en los rincones de la casa. Nunca dijo con claridad si creía que el peligro había pasado. Simplemente repetía que estas cosas no desaparecen, simplemente aprenden a esperar. En aquel momento no lo entendí, pero ahora sé que tenía razón. Con el tiempo, mi cuerpo recuperó la fuerza, pero las cicatrices internas persistieron. Nunca más pude jugar como antes. Nunca más pude caminar solo por el bosque sin miedo. Incluso los sonidos comunes del pueblo, como el viento atravesando las grietas o el crujido de la madera, me ponía en alerta. Y había algo peor, la soledad dentro de la propia familia. Mis hermanos seguían evitándome. Mi madre se esforzaba, pero no podía ocultar su mirada desconfiada, como si temiera que todo volviera. Mi padre se sumió en un silencio que nunca se disipó. Crecí cargando no solo con el peso de lo sucedido, sino también con la sensación de que, para ellos, me había convertido en un recuerdo incómodo. Pasaron los años, pero su presencia nunca se desvaneció del todo. A veces soñaba con el ojo de cristal, fijo en mí, brillando en la oscuridad. Otras veces me despertaba en mitad de la noche con la clara sensación de que alguien estaba sentado en un rincón de la habitación. No veía nada, pero lo sentía, y en esos momentos, el miedo era tan físico como cualquier dolor. Hoy, de adulta, aún llevo cicatrices invisibles. No pasa un día sin que mire atrás cuando camino sola. No pasa un solo momento sin que el sonido de un silbido desafinado me paralice por dentro. Nunca volví a ver al niño del arroyo. Nunca volví a ver la piedra negra que guardaba en mi muñeca. Pero sé que, de alguna manera, ese regalo fue la puerta a todo. Y sobre el hombre del ojo de cristal, he aprendido a no hablar de él en voz alta. Es como si cada vez que cuento esta historia me escuchara. Como si esperara que dijera su nombre para recordarme que aún tiene algo que coleccionar. Mi nombre es Laura, y todo lo que has escuchado hasta ahora es mi vida. No es una leyenda, no es una historia inventada para asustar. Ojalá lo fuera, porque así podría apagar la luz y olvidarlo. Pero no puedo. Esta historia me ha acompañado desde niña y ha moldeado cada parte de mi ser. He intentado silenciarlo durante años. Fingí que el ritual había funcionado, que el tiempo cura, que una nueva vida en otra ciudad me liberaría. Pero no funciona así, porque el miedo no es un recuerdo, es una presencia. Hasta el día de hoy, cuando me acuesto a dormir, espero el silencio del amanecer. No es para descansar, es para escuchar. Siempre que el mundo parece demasiado silencioso, presto atención, porque es entonces cuando regresa el silbido. Débil, desafinado, casi imperceptible, pero suficiente para paralizarme. Ya no lucho, solo observo, solo espero. Sé que no se ha ido, nunca se irá. El hombre del ojo de cristal no es un sueño, no es una ilusión. Es como un parásito que se aferra al alma y solo se suelta cuando ya no queda nada. Y sé
con una certeza que duele, que un día cumplirá lo que prometió. Seré suya. Siempre lo he sido. Solo puedo advertir, contar mi historia, porque quizá alguien ahí fuera, observando, haya sentido lo mismo. Quizá hayas oído un leve silbido por la mañana temprano y hayas fingido que era el viento. Quizá te hayas despertado con la sensación de que alguien estaba parado en un rincón de tu habitación, pero hayas decidido no abrir los ojos. Si esto te ha pasado alguna vez, entonces sabes a qué me refiero. Y si aún no ha sucedido, oremos para que nunca suceda. Gracias por escucharme hasta el final. Antes de pasar a la siguiente historia, si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir futuras historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bueno, continuemos. Me llamo Enrique, y lo que nos pasó a mí y a mi familia nunca ha tenido sentido. No sé si algún día lo tendrá, pero necesito contártelo. Necesito que quede registrado en algún lugar. Quizás alguien entienda lo que yo no puedo. Todo empezó hace 4 años. Una mañana cualquiera. La vida era sencilla y rutinaria. Yo estudiaba, trabajaba. Mi hermana Tamires terminaba el bachillerato, y mis padres seguían la rutina de una pareja de mediana edad. Facturas, trabajo, pequeñas preocupaciones, nada fuera de lo común. Creíamos tener el control de nuestras vidas. Creíamos saber a dónde íbamos. Y eso es exactamente lo que se ha ido. El suelo. La firmeza que crees que nunca perderás. Sonó el teléfono. No el móvil, no. El fijo. Ese viejo teléfono que estaba olvidado en la sala, acumulando polvo. Eran poco más de las 3 de la mañana. El ruido era tan fuerte en el silencio de la casa que parecía una sirena. Recuerdo haber salido de la habitación en el mismo instante en que lo hizo mi padre. Mi madre apareció justo detrás. Nadie dijo nada. Lo sabíamos. Una llamada a estas horas solo trae malas noticias. Mi padre contestó. Lo miré fijamente, intentando adivinar la noticia por su rostro. Escuchó. Se quedó en silencio, y luego hundió los hombros, como si algo le hubiera caído encima. Mi madre lo agarró del brazo, y fue entonces cuando dijo, «Vera, se trata de Eliana, mi tía, la hermana de mi madre». El resto de la frase sobraba. Mi madre rompió a llorar, y Tamires y yo nos quedamos allí sin saber qué hacer. Mi padre colgó el teléfono lentamente, casi con miedo de romper algo, y abrazó a mi madre. La noticia era clara. Eliana había muerto de un infarto, rápidamente, sin posibilidad de ayuda. Lo juro, en ese momento parecía una tragedia normal. Dura, sí, pero normal. De esas que toda familia enfrenta en algún momento de su vida. Solo que yo no tenía ni idea de que nada de eso fuera normal. La noche pasó rápido. Nadie podía dormir. Nos quedamos todos en la sala, con solo la luz de la cocina encendida, esperando el amanecer. Era obvio lo que teníamos que hacer. Subirnos al coche y conducir hasta el campo, donde nació mi madre, para estar con su familia. No hubo discusión. Era lo mínimo indispensable. Y eso fue lo que hicimos. En el camino, el amanecer aún pesaba. La gran ciudad quedó atrás, dando paso a campos, árboles y carreteras casi desiertas. Mi madre lloraba en silencio y de vez en cuando recordaba historias de su hermana. Mi padre intentaba consolarla. Tamires y yo simplemente escuchábamos. Todo cargaba con el peso del dolor normal, triste, pero real, hasta que llegamos. El calor de la tarde era abrumador al entrar en la calle de mis abuelos, y el silencio fue lo primero que nos molestó. No había nadie en la calle, ni sillas de plástico afuera, ni vecinos de luto, solo el sol brillante y el rugido del motor del coche. La casa de mis abuelos estaba completamente cerrada. La verja estaba cerrada con llave. Las ventanas estaban bajadas. No había flores en el umbral. No había nada. Lo único que nos llamó la atención fue un lazo negro atado a la verja de hierro, pero estaba viejo, descolorido, como si hubiera soportado meses de sol y lluvia. Mi padre aparcó. El silencio parecía estar vivo. Mi madre salió, vacilante, y llamó a la verja. Cada golpe resonaba como un trueno en aquella calle desierta. Tras unos segundos, una llave giró,
y apareció nuestro primo Samuel. Lo abrió con una sonrisa confusa, genuinamente sorprendido. Y lo primero que dijo fue: «Vera, chicos, ¿qué hacen aquí?». Mi madre se quedó helada. Su voz temblaba. «Samuel, vinimos por Eliana». Vi cómo su sonrisa se desvanecía y se convertía en confusión. Nos miró. A ella, a mi padre. «Por la tía Eliana. ¿A qué te refieres?». Mi madre casi gritó: «Samuel, ¿dónde está el cuerpo de mi hermana? ¿Dónde velan a Eliana?». Y fue en ese momento que la realidad que conocía empezó a resquebrajarse. Samuel se puso serio, como si sintiera lástima por nosotros. Respiró hondo y dijo: «Vera, la tía Eliana murió, sí, pero eso fue hace 3 meses». Esa frase todavía resuena en mi cabeza. 3 meses, ni horas ni días. 3 meses. El silencio que siguió fue sofocante. Mi madre negó con la cabeza, negándolo, llorando. Mi padre intentó discutir. Tamírez y yo nos quedamos inmóviles, como si el mundo hubiera cambiado, pero lo peor estaba por venir. Samuel nos condujo adentro, y uno a uno, mis familiares describieron cómo nosotros, mi madre, mi padre, mi hermana, habíamos estado allí, en el velorio de Eliana, 3 meses antes. Recordaban nuestras caras, nuestros gestos, incluso cómo permanecimos allí en silencio. No mentían, no era un error. Y entonces Samuel mostró la prueba, una foto. Era la sala de estar de la casa de mis abuelos, llena de familiares, el ataúd al fondo, la imagen nítida del velorio. Y allí estábamos, de pie, sentados, en diferentes posiciones. Pero éramos nosotros, solo que no lo parecía. Los rostros eran los nuestros, pero inexpresivos. Los ojos estaban muertos. Me quedé mirando esa imagen hasta que se me revolvió el estómago. ¿Quiénes eran esas personas? Éramos nosotros, pero no éramos nosotros. Y ahí fue cuando empezó el verdadero horror. Recuerdo estar sentada en el sofá de casa de mis abuelos, mirando la foto en el teléfono de Samuel, y sentir que algo dentro de mí se rompía. No era solo miedo, no era solo confusión, era saber que ya no podía confiar ni siquiera en mi propia memoria. Y cuando eso sucede, cuando ya no puedes separar lo que es un recuerdo real de lo que es inventado, es como si tu identidad comenzara a disolverse. Mi madre no paraba de llorar. Mi padre intentaba razonar, pero con cada frase de sus familiares, su serenidad se debilitaba. Tamírez me aferró el brazo, como si temiera que desapareciera sin contacto físico. Solo podía mirar el celular y ver la versión muerta de mí mismo en mi interior. Samuel insistió: «Estuviste aquí, lo recuerdo. El abuelo también. Todos lo recuerdan. Llegaste, guardaste silencio y luego te marchaste. De madrugada, a pie». Mi abuelo, que siempre había sido un hombre duro, asintió lentamente. Dijo que nunca había olvidado cómo nos fuimos, uno a uno, en silencio, sin despedirnos. Dijo que nos sentíamos vacíos. Esa fue la palabra que usó. Caparazones vacíos. Y el detalle que no puedo olvidar es que nadie allí intentaba engañarnos. De verdad creían lo que decían. Ese recuerdo era real para ellos, tan real como lo era el mío para mí. Pero eran 2 realidades que no podían coexistir. Esa noche no volvimos a casa. Dormimos en la habitación de invitados. O mejor dicho, intentamos dormir. Me acosté junto a mi padre, mi madre y mi hermana en el colchón improvisado, pero no pude conciliar el sueño. Escuché los sonidos de la casa, el reloj de pared, el viento pasando por debajo de la puerta, un perro lejano. Pero había algo más. Parecía haber una respiración, baja, rítmica, como si alguien estuviera apoyado contra la pared exterior. Contuve la respiración para ver si paraba con ellos, pero no fue así. Era independiente. Y no tuve el valor de levantarme y mirar. Por la mañana mi madre insistió en ir al cementerio. Quería verlo con sus propios ojos. Era como si eso pudiera resolver la contradicción. Llegamos al cementerio del pequeño pueblo, con sus antiguas tumbas de piedra gris. Y allí estaba, Eliana Cordeiro, 1968, 21 de mayo de 2021. Exactamente como dijeron. Mi madre cayó de rodillas ante la lápida. Mi padre se quedó allí, inmóvil, contemplando el nombre grabado en la piedra.
Tamírez y yo intercambiamos una mirada, y no necesitamos decir nada. Su realidad estaba escrita allí, y la nuestra se había vuelto irrelevante. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo podía una familia entera experimentar algo con tanta certeza y de repente descubrir que esa certeza era inútil? A partir de ese momento, el miedo ya no era a la muerte de mi tía, era a nosotros mismos. Esa misma tarde, empezaron los cuchicheos, no de familiares, sino de vecinos. La calle era estrecha, típica de la campiña española, con casas de piedra y muros bajos. La gente se paraba en las esquinas, susurrando. Algunos se persignaban discretamente al pasar. Me sentí expuesta, como si todo el pueblo supiera algo que nosotros desconocíamos. Y claro que lo sabían. Después de 3 meses, cada uno había formado su propia versión de la historia. Para ellos, nuestra familia había asistido a 2 velorios. El primero como cascarones vacíos, y ahora, de nuevo, como nosotros mismos. Nadie lo dijo en voz alta, pero sus expresiones lo delataban. Era como si estuviéramos malditos. Esa noche no pude quedarme dentro. Salí a caminar. Las calles estaban casi desiertas, iluminadas solo por unas pocas farolas tenues. El aire era frío y cortante, y cada paso resonaba en el silencio. Fue entonces cuando vi algo reflejado en el escaparate de una tienda cerrada que me hizo detenerme. El reflejo me lo mostró, pero no exactamente. Los ojos en el cristal eran diferentes, como los de la foto, muertos, apagados. Me toqué la cara, me pasé la mano por los ojos intentando sentir si algo andaba mal. No había nada, pero el reflejo permaneció inexpresivo. Corrí de vuelta, entré en mi habitación y cerré la puerta con llave. El corazón me latía tan rápido que parecía que se me iba a salir del pecho. Me senté en el suelo y me miré el cuerpo, buscando señales de que estaba cambiando, como si, en cualquier momento, fuera a dejar de ser yo misma y me transformara en esa versión vacía. Al día siguiente, los vecinos dejaron de vernos. Y eso fue peor, porque ya ni siquiera éramos objeto de rumores. Éramos ignorados, invisibles. Nadie respondió cuando mi padre los saludó. Nadie ofreció comida ni café. Nadie quería interactuar. Y empecé a sentir que su silencio era una sentencia, que el pueblo había decidido que ya no pertenecíamos a esa realidad. Lo más extraño fue Tamírez. Mi hermana empezó a hablar menos. Al principio pensé que era por sorpresa, pero luego me di cuenta de que algo era diferente. Se detenía a media frase, con la mirada perdida. A veces la llamaba por su nombre y tardaba unos segundos en reaccionar, como si no supiera que le hablaba. La tercera noche, me desperté en mitad de la noche y encontré a Tamírez sentada en la cama, con las manos sobre las rodillas y la mirada fija en la pared, exactamente como Samuel me había descrito la noche del velorio. Me quedé paralizada. Era su doble otra vez. Le toqué el hombro suavemente, llamándola suavemente. Volvió la cara lentamente y sus ojos, juro que eran iguales a los de la foto, vacíos, sin vida. Retrocedí instintivamente con el corazón acelerado. Pero al instante siguiente, parpadeó, respiró hondo y me preguntó qué hacía despierto, como si nada hubiera pasado. No pude responder, solo la miré, tratando de encontrar a mi verdadera hermana detrás de esos ojos. Y fue en ese momento que me di cuenta. Tal vez lo que estaba sucediendo no era un recuerdo distorsionado. Tal vez ya habíamos estado allí antes, pero no como nosotros mismos. Tal vez algo nos estaba utilizando. Y si eso fuera cierto, la pregunta que me mantiene despierto hasta el día de hoy es, si ya han regresado una vez, ¿qué les impide volver otra vez? ¿Sabes cuándo sientes que no hay salida? Cuando cada detalle a tu alrededor parece conspirar para llevarte al mismo e inevitable lugar. Así empezó el tercer día. Mi madre ya no dijo nada. Lloraba en silencio, con los ojos rojos, como si hubiera aceptado que su realidad y la del resto del mundo nunca volverían a coincidir. Mi padre intentó mantener una firmeza que no convencía a nadie, ni siquiera a sí mismo. Y Tamírez, bueno, mi hermana ya no era ella misma. Esa mañana no quería desayunar. Se sentó en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. No reaccionó cuando la llamamos. Simplemente se giró lentamente, como si la voz tardara unos segundos en llegarle.
Supe, con una dolorosa certeza, que esto era solo el principio. En el pueblo, la situación empeoró. Ya nadie nos hablaba. Era como si estuviéramos infectados. Cruzamos la plaza, pasamos por la panadería, y la gente apartaba la mirada y aceleraba el paso. Una mujer incluso cruzó la calle para evitarnos. El aislamiento no era solo físico, sino existencial. Éramos un error de memoria al caminar por las calles, y fue en ese ambiente donde comenzaron las pesadillas. La tercera noche, soñé que estaba en el velorio de mi tía. El ataúd estaba abierto, pero no fue su rostro lo que me aterrorizó. Lo que me destruyó fue el público. En las sillas a mi alrededor no estaban mis familiares, estábamos nosotros. 4 veces nosotros. Las 2 versiones, coexistiendo. La familia de carne y hueso, temblando de miedo, y las copias vacías, inmóviles, con ojos muertos, como muñecas. Y entre nosotros, en medio de la habitación, una sombra alta y sin rostro que parecía unir los 2 mundos con hilos invisibles. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y tardaba minutos en recordar quién era. A la mañana siguiente, me di cuenta de que no era solo yo. Mi madre tenía ojeras. Cuando le pregunté si había dormido, simplemente dijo, estaban allí, y se quedó en silencio. Mi padre empezó a beber. Nunca había sido de los que se excedían, pero esa semana la botella se convirtió en su compañera inseparable. Era su forma de silenciar lo que nadie podía explicar. Y Tamires, cada vez más ausente. Una noche, me desperté con un ruido que venía del patio trasero. Un sonido de pasos, como si alguien estuviera dando vueltas alrededor de la casa. Miré por la ventana y vi una figura de pie junto a la pared. Era alta, delgada, inmóvil. No podía verle la cara. Me quedé paralizada, intentando convencerme de que era un vecino, alguien que pasaba. Pero la figura no se movió. Cuando por fin me armé de valor para parpadear, ya no estaba. Pero a la mañana siguiente, había marcas en el suelo de tierra, como si pies descalzos hubieran estado dando vueltas por la casa durante horas. Se lo enseñé a mi padre. Se puso pálido. Intentó decir que podía ser cualquier cosa, pero su expresión decía lo contrario. En la habitación encontré a Tamires sentada de nuevo, con la mirada fija en la pared. La llamé hasta que giró la cara hacia mí, pero esta vez no hubo respuesta. Su mirada estaba completamente vacía, igual que en la foto. Le toqué el brazo y sentí frío, un frío anormal, y entonces, sin mover los labios, escuché una frase en mi cabeza. Ya hemos estado aquí antes. Era su voz, pero no salía de su boca. Retrocedí, tropecé y me estrellé contra la puerta. Tamires parpadeó, respiró hondo y me preguntó por qué tenía miedo, como si nada hubiera pasado. Empecé a dudar de todo, si me estaba volviendo loco, si ya estábamos todos muertos y no lo sabíamos. El pueblo parecía un espejo distorsionado. La gente nos evitaba, pero yo sentía ojos observándonos desde detrás de las ventanas, como esperando que algo volviera a ocurrir. Y sucedió. La quinta noche, Samuel entró en nuestra habitación, pálido y tembloroso. Dijo que necesitaba enseñarnos algo. Nos llevó a la sala, donde había dejado su celular sobre la mesa. Yo nunca quise mostrar esto, dijo, pero tienen que verlo. Era un video, no una foto. Grabado al final del velorio, 3 meses antes. La cámara mostraba la sala llena de gente llorando, con el ataúd en el centro, y allí estábamos, sentados, inmóviles, tal como él lo había descrito. Pero lo que me dejó helado fue el detalle, que jamás habría creído de no haberlo visto. En la grabación, nuestros yoes vacíos se levantaron lentamente, uno a uno, y caminaron hacia la puerta. Lo que la cámara capturó a continuación no fue humano. Al cruzar el umbral, cada una de nuestras imágenes se desvaneció por un segundo, como un reflejo parpadeante en el agua. No hubo sonido ni sombra, solo disolución, como si fuéramos proyecciones desvaneciéndose en el aire. Apagué el video antes de que terminara. Mi madre se desplomó en el sofá, sollozando. Mi padre permaneció en completo silencio, con la botella de licor resbalándose de su mano. Tamires sonrió, solo por un instante, una sonrisa vacía, algo que nunca antes le había visto. Fue entonces cuando me di cuenta.
El problema no era que hubiéramos perdido la memoria. El problema era que alguien había vivido por nosotros, y tal vez aún vivía. Y desde ese día, la pregunta que me destroza ya no es ¿qué pasó con la tía Eliana? Es ¿quién regresó con nosotros de este viaje? Sé que debería haberme ido en ese mismo instante. Agarré a mi familia, metí a todos en el coche y nos marchamos de ese maldito pueblo sin mirar atrás. Pero no lo hicimos. Quizás por cobardía, quizás porque ya era demasiado tarde. Y siento que fue con ese error que enterramos cualquier posibilidad de volver a ser quienes éramos. Después de que Samuel mostró el video, la casa quedó en un silencio sepulcral. Nadie podía hablar de lo que había visto. Mi madre pasó la noche rezando sola, arrodillada ante una imagen de Nuestra Señora que mi abuela guardaba en la cómoda. Pero estas no eran oraciones de consuelo. Eran súplicas desesperadas y repetitivas, como si intentaran convencer a alguien de que nos dejara en paz. Mi padre no se levantó del sillón de la sala. Tenía la mirada perdida, con la botella olvidada en la mano. Pude ver que ya no creía en nada, ni en la fe de mi madre, ni en las explicaciones lógicas, ni siquiera en su propia memoria. Parecía destrozado. Y Tamires, bueno, Tamires ya no era completamente mi hermana. Durante los 2 días siguientes apenas habló. Siempre permanecía inmóvil, mirando la pared o la ventana. A veces cuando alguien pasaba por la calle, juraría haber visto sus labios moverse, como si repitiera palabras que solo ella podía oír. Y una vez, en mitad de la noche, me desperté con la sensación de que no estaba sola. Abrí los ojos y vi a Tamires de pie junto a mi cama, mirándome. Su rostro era neutro, vacío, y cuando le pregunté qué hacía allí, respondió simplemente, «No deberías estar aquí. No puedo explicar lo que sentí». Era como si mi propia hermana fuera una extraña, una intrusa dentro de su piel. En el pueblo, las miradas se intensificaron. Me di cuenta de que, aunque nos evitaban, la gente sabía que algo nos estaba pasando, y empecé a preguntarme, ¿había visto esto antes este pueblo? ¿Podríamos ser los primeros? El viernes fuimos a misa, intentando aferrarnos a algo de normalidad, pero nadie quería compartir el banco con nosotros. Nos sentamos solos, aislados, mientras el sacerdote hablaba de las almas que vagan sin encontrar descanso. No se trataba de nosotros, pero estaba seguro de que todos lo oyeron como si lo fuera. Después de misa, volvimos a casa de mis abuelos. Estaba oscuro y silencioso. Mi madre se fue directo a su habitación. Mi padre se encerró en el baño. Me quedé solo en la cocina mirando la mesa, intentando ordenar mis pensamientos. Entonces oí la voz. No era una voz humana. Era baja, casi un susurro, pero estaba dentro de mi cabeza. Simplemente decía, «Ya se pagó una vez. Se pagará de nuevo». Me levanté de un salto, tirando la silla al suelo. Un sudor frío me corría por la nuca. Corrí a la habitación de Tamires. Estaba tumbada, pero tenía los ojos abiertos mirando al techo. Y cuando se dio cuenta de mi presencia, susurró con la misma voz que había oído en mi cabeza. «Él sabe que te resististe». Salí corriendo de la habitación, tropezando con los muebles sin saber a dónde ir. Mi padre me encontró en el pasillo y me agarró por los hombros. Quise explicarle, pero no pude. Tartamudeó que ya no podía más. Esa noche, nadie durmió. Todos estábamos encerrados en una habitación diferente, como si intentáramos escapar el uno del otro. Pero es imposible escapar de algo que llevas dentro. Y luego llegó la señal final. Por la mañana, Samuel entró corriendo, pálido, tembloroso, con el móvil en la mano como si fuera un examen final. Había recibido un mensaje anónimo, una foto. Era de la fachada de la casa de mis abuelos, tomada esa misma mañana. En la imagen, se veían claramente 4 figuras de pie en la puerta. Yo, mi madre, mi padre y Tamires, inmóviles, mirando hacia el interior de la casa. El problema es que en ese momento estábamos todos dentro. La sensación era de muerte, de vacío absoluto. Era como si ya no tuviéramos derecho a nuestros propios cuerpos. Comprendí entonces que nuestra presencia en ese pueblo se había duplicado, se había repetido, y que ya no había escapatoria. Nos subimos al coche y regresamos a la gran ciudad sin despedirnos. El camino parecía interminable.
El silencio dentro del coche era insoportable. Cada uno estaba absorto en sus pensamientos, como si hubiéramos dejado atrás una parte de nosotros, o peor aún, como si hubiéramos traído algo con nosotros. Y siento hasta el día de hoy que no regresamos solos. Mi madre nunca volvió a hablar de Eliana. Mi padre se cerró por completo. Y Tamírez cambia constantemente. A veces sonríe con esa sonrisa vacía. A veces me despierto en mitad de la noche y la encuentro sentada en la sala, mirando la puerta, como esperando a que alguien entre. Lo que pasó en ese pueblo no ha terminado. Simplemente se ha movido. El vacío que una vez nos reemplazó no ha desaparecido. Está aquí, acechando, esperando el momento adecuado para recuperar lo que una vez nos arrebató. Y la cicatriz más grande no es el miedo, es la duda, porque a veces me miro al espejo y me pregunto, ¿sigo siendo yo mismo? ¿O solo soy el cascarón que queda? Y nunca podré responder. No sé si alguien creerá lo que te he contado. Quizás pienses que es una ilusión, que mi familia se ha vuelto loca, y que todo esto es solo una mezcla de dolor sin resolver y supersticiones internas. Quizás lo sea, pero si lo es, respóndeme esto. ¿Cómo explicas la foto? Todavía lo conservo. No se lo enseño a nadie, pero no me he atrevido a borrarlo. Es la sala de casa de mis abuelos, llena de familiares reunidos alrededor del ataúd de mi tía Eliana. Y ahí estamos, los cuatro, inmóviles, con la mirada perdida. Miro esa imagen casi todas las noches, en la pantalla en blanco de mi teléfono, e intento encontrarle una explicación, pero no la hay. Lo peor es que desde ese viaje, la vida nunca ha vuelto a la normalidad. ¿Conoces esas pequeñas certezas que sostienen tu día a día? El café que tomas, y sabes que es real. El contacto con un hermano, a quien reconoces con los ojos cerrados. El reflejo en el espejo que debería confirmar quién eres. Todo esto estaba teñido de duda. Mi madre envejeció de repente. Hay días en que pasa horas frente a una vela encendida, rezando en voz baja, como pidiendo perdón por algo que ni siquiera sabe qué es. Mi padre ya no mira a nadie a los ojos. Habla poco, siempre con aire distante, como si hubiera renunciado a comprender. Y Tamírez, ya no sé quién es. A veces es mi hermana, a veces es la copia vacía que me mira en silencio. La he encontrado de pie en el pasillo de madrugada, inmóvil, como si escuchara una orden que solo ella puede oír. Cuando le pregunto qué hace, sonríe, una sonrisa que no es suya, y dice: «Ya hemos estado aquí antes». Es la misma frase que escuché esa noche, dentro de mi cabeza. Lo que más me asusta no es lo que pasó en el velorio de mi tía, es lo que podría pasar en el próximo, porque en el fondo sé que esa presencia, esa sombra que teje nuestras vidas con hilos invisibles, no ha terminado el trabajo. Somos solo el ensayo, el borrador de algo más grande. A veces, caminando por la calle, siento que la gente me mira fijamente. No sé si me miran con curiosidad, miedo, o si ven algo que yo no puedo ver. He oído susurros en español tras puertas cerradas, diciendo cosas como: «Los vacíos vuelven, los vacíos regresan». Y me sigo preguntando, ¿existen otros como nosotros? Otras familias que fueron reemplazadas sin darse cuenta. Quizás incluso hayas estado en algún lugar, hayas hablado con alguien y hayas sentido que la persona frente a ti estaba allí, pero no estaba. Este es el tipo de pensamiento que destruye, porque no hay respuesta, solo sospecha. Y cada día que pasa, siento que me estoy volviendo menos yo misma y más ese reflejo muerto que vi en la foto. Necesitaba decirte esto, necesitaba quitarte un peso de encima. Pero si has escuchado hasta aquí, te pido una cosa. Observa bien a la gente que te rodea. Míralos a los ojos. Si en algún momento notas que no hay brillo, si sus ojos parecen dos rendijas vacías, no insistas, no intentes conversar, no intentes entender. Simplemente aléjate, porque quizá ya no sea la persona que conocías. Quizá solo sea una sombra. Y si un día alguien te muestra una foto suya en un lugar donde juras no haber estado nunca, no preguntes cómo sucedió, no busques respuestas, porque cuando empiezas a buscar, es cuando vuelven. Termino este relato con la misma duda que me carcome desde aquella mañana en que sonó el teléfono. ¿Sigo siendo yo mismo? Si has llegado hasta aquí,
quiero agradecerte por escuchar esta historia hasta el final. Sé que no es fácil afrontar una historia como esta, porque toca algo que todos intentamos evitar, la duda sobre nuestra propia realidad. Deja tu comentario a continuación y comparte tu experiencia conmigo. Y si esta historia te dio escalofríos o te hizo pensar 2 veces si confiar en tu propia memoria, dale a me gusta y suscríbete al canal. Así no te perderás las próximas historias.